Bienvenidos al primer Congreso Internacional de Cosmosociología, las leyes universales en la vida cotidiana. Los diferentes modelos cosmológicos que se usan hoy en día en la ciencia, de hecho, aún continúan dejando varios puntos sin resolver acerca del funcionamiento del universo y por ende diversos aprovechamientos que podamos hacer al respecto. Para hablar sobre esta cuestión, en esta entrevista titulada El orden del espacio-tiempo en la teoría holográfica, contamos con la participación, comentarios y aportes de Inés Urdaneta, quien en este preciso momento voy a darle la bienvenida. Hola Inés, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Hernán, mucho gusto, ¿cómo estás? E igualmente, le comparto también a todo el público que tú eres investigadora en física y parte del equipo de investigación de la Fundación Resonance, que está conducida por Nassim Haramein. Y bueno, también si quieres comentar algo más de tus actividades e intereses, te escuchamos. Lo que quieras compartir así sintéticamente como el marco para lo que vamos a estar hablando a continuación. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, pues gracias por la invitación, estoy muy emocionada. Siempre que hablo de este tema, pues como que me enciendo, me encanta. Y bueno, por razones que espero poder transmitir a lo largo de la presentación, es un tema fascinante. Para mí, además de ser un honor estar en el equipo en el que estoy, siento que tengo una suerte increíble y extraordinaria de compartir un momento que para mí este va a ser un momento que en la ciencia, y lo vamos a ver en muy poco tiempo, va a ser un momento fascinante. Siempre en la ciencia hay evolución, hay descubrimientos y todo, pero este en particular es fascinante porque logra algo que había, de alguna manera incluso diría que corrige algo que ella misma había impuesto, ¿no? Y es un marco de referencia de desconexión total y absoluto. De alguna manera, ese marco de referencia en el cual hemos estado trabajando, digamos, los científicos, y que ha tenido una influencia muy fuerte en las otras áreas de la vida, de alguna manera se va, yo pienso, espero y creo, sí, tengo la certeza de que se va a corregir de alguna manera con este modelo holográfico en el que yo trabajo e investigo desde hace unos años para acá. Mm. Mi formación inicial es como físico. Bueno, yo en realidad al comienzo fui químico licenciado en química. Luego hice una maestría en fisicoquímica y después hice el doctorado en física. En interacción luz-materia, digamos, fue siempre la línea de investigación, pero desde diferentes perspectivas, ¿no? Átomo, molécula, estado sólido, dependía así de hecho, la tesis que hice doctoral es en nanotecnología, que ahorita está así como muy de moda, también uno escucha nanotecnología por todos lados, ahora también en las circunstancias en las que nos encontramos se escucha mucho hablar de eso, que sí del grafeno y bueno, toda esta historia. Entonces, pues sí, para mí haber encontrado este equipo de trabajo, este tema, esta temática y esta propuesta pues científica, fue un parteaguas en mi vida y es algo bueno, que iluminó, digamos, mi camino como científica y esperamos el camino de mucha gente de mi gremio. Esa sería mi, sí. Ya lo creo, entonces. Lo Y deseo, sí. la primera pregunta es como para comenzar desde el principio de todo esto, quería Claro. consultarte y preguntarte por qué te has interesado en estudiar nuevos modelos teóricos. Bueno, mira, a ver, aquí hay mucho de la coincidencia, de la casualidad, ¿no? Digamos que cuando uno está en el medio científico, digamos, convencional, es muy, como muy rígida, diría la formación. Es como, tienes que seguir un cierto camino y no puedes desviarte mucho de los temas de la manera en la que se abordan los temas como se abordan en la física, ¿no? Porque, digamos, están los modelos y teorías predominantes y sobre ellas, pues, estamos todos cabalgando. Y aportamos pequeños elementos, pequeñas piezas. A veces llega una teoría extraordinaria. Digamos que los tiempos han cambiado mucho. Antes, cuando llegó la cuántica y la relatividad, digamos que ahí se cierra un capítulo en el cual era posible que una sola persona desarrollara casi que toda una teoría ella sola, que nunca realmente es el caso porque por lo menos detrás de la teoría de Einstein estaban todo Minkowski, o sea, toda la gente, toda la física que hay detrás, toda la investigación, cientos, miles de personas que contribuyen con la investigación. Entonces,
Sería injusto decir que la relatividad se le debe exclusivamente a Einstein. Sí, los avances más importantes él los aporta, pero los aporta gracias a que tiene este bagaje de conocimientos y de discusión con tantos colegas del área con los cuales se enriquecen las discusiones y las conversaciones y surgen las ideas. Entonces, todo esto es algo que a veces se pierde de vista cuando se le asigna a una sola persona una teoría en particular, ¿no? Y bueno, me gustaría que eso, bueno, quedara claro, no existe una ciencia, digamos, un personaje en la ciencia como tal que, descubrió todo y no, o sea, siempre está detrás un trabajo muy profundo de revisión bibliográfica, de colaboración con otras áreas del mismo tema y de otros temas en particular. Y bueno, todo eso hace que sean avances colectivos. En realidad, estos son avances de un colectivo de mentes que están pensando eh, en una misma dirección, pero a la vez también pueden divergir un poco, ¿no? Y de hecho, cuando ocurren esas divergencias de ese mainstream que se llama, es cuando se dan los mejores avances. Para eso se requiere un poco que haya una cierta valentía de pensar de manera diferente. Cuando una persona se atreve a pensar, se cuestiona. Yo creo que eso ocurre cuando uno cuestiona aquello que uno no está entendiendo realmente, ¿no? En la física, en la ciencia en particular y en general, ocurre que hay cosas que uno no termina de entender muy bien y puede ocurrir también que esas uno no les dé tanta importancia porque hay tanto para desarrollar y hay tantas otras áreas en las cuales el desarrollo está siendo, digamos, eficiente, efectivo y que da satisfactorio, que da buenos resultados, que al final uno tiende a irse por lo que funciona y deja de lado aquello que no está funcionando y resulta que ahí es donde está la mina de oro en aquello justamente que no estamos entendiendo, que no está funcionando. Ocurre que para poder dedicar a esas áreas en las cuales las teorías no están tan claras o no se entienden bien los modelos, o estás en una posición ya de un profesor que ya ha logrado titularse, que es reconocido, entonces se pueden dar como el lujo de voy a investigar en temas, digamos, un poco más a la deriva, porque cuando estás en el medio, como se ha convertido en una ciencia muy competitiva y el medio académico es realmente muy demandante, termina por ocurrir que además de que tienes que dar clases, entonces al final lo más práctico es ir yendo en la dirección en la que te están saliendo bien los resultados, digámoslo así, ¿no? Y eso pues tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas. Entonces yo diría que en mi caso en particular, la manera en la que yo llegué a la teoría holográfica fue por una serie de coincidencias y de eventos que fueron, digamos, en algún momento sí, cuando me topé con esta teoría, que me la topé de manera completamente azarosa, ¿no? En principio azarosa, digámoslo así, que la encontré o me encontré con ella, resulta que bueno, para mí fue un parteaguas. Yo dije, no, esto por fin es la pieza que hace que para mí todo lo que yo había hecho hasta ese momento tuviera sentido. Porque hasta ese momento yo ejercía una ciencia que era completamente desconectada, o sea, y eso hace que te dediques a cosas muy específicas. Entonces te especializas en el dedo de la uña del dedo gordo del pie, porque ahí es exactamente tu especialidad, porque entonces, claro, y no puedes conectar eso con otros temas. Y al final termina por ocurrir que así como haces tu ejercicio, digamos, de oficio, así como estás en tu trabajo, terminas pensando en todas las áreas de tu vida, porque se te termina permeando todas las áreas de la vida. Entonces, finalmente, eso fue digamos, fue un golpe de suerte, vamos a llamarlo así, que tuve, que ocurrió y para mí fue extraordinario. O sea, yo dije, bueno, aquí fue tanta mi emoción al respecto que lo primero que hice fue querer saber más sobre esta teoría, querer saber más sobre este investigador, empaparme del curso, hacer el curso en línea, que para aquel momento estaban recién, por primera vez lo habían sacado en línea. En el 2014 fue eso y a partir de ese momento yo quise compartirlo con mis colaboradores, hacerles llegar la teoría que tuvo muchísima resistencia al comienzo porque hay muchos prejuicios en el área. Pues digamos que esto ofrece una solución que es tan sencilla y tan básica y una vez que la entiendes, tan trivial, que lo que la mayoría de las personas de mi gremio
piensan es, esto no puede ser cierto, si esto fuera real estaría publicado en otra revista, si esto fuera real lo hubiera hecho Penrose, Witten, me explico, las grandes luminarias, nadie se puede imaginar que esto pudiera salir desde donde sale y cómo sale. Entonces, esa es la situación. Entonces, bueno, además yo tuve la razón por la cual esto me había conmovido tanto es porque yo ya, mi propio trabajo de investigación, paralelo a la ciencia oficial que yo hago, conectaba muy bien con los trabajos de Nassim Haramein, o sea, había una concordancia prácticamente perfecta entre su trabajo, uno de sus trabajos, porque él hace varias áreas, y el que yo estaba desarrollando. Entonces, y yo había llegado a ese mismo, digamos, esa misma descripción gráfica a través de una reflexión completamente diferente. Entonces, cuando vi esa coincidencia, me interesé en el tema, dije, bueno, yo estaba buscando las ecuaciones que describían el fenómeno que yo estaba describiendo de manera gráfica. Yo buscaba las ecuaciones para eso y resulta que cuando encuentro esa misma solución, y veo que viene de una ecuación, pues me interesó en ver, ya alguien ya la hizo, no la voy a desarrollar yo, ya la encontré. Y cuando la busco, pues era una sorpresa para mí, eran las ecuaciones de campo de Einstein, incluyendo el torque y Coriolis, bueno, eran dos perspectivas completamente diferentes que daban una misma solución. Entonces ahí se estaban unificando dos áreas muy importantes de la ciencia, de la física, ¿no? Y eso para mí fue muy bonito, así fue como conecté con Amira Baker, que en ese momento ella era la astrofísica que trabajaba en el equipo con Nassim, astrofísica inglesa, sí, del Reino Unido, y al final pues terminé completamente cautivada, digámoslo así, como por esta teoría, y ya no tuve espacio para hacer otra cosa, era lo que yo quería hacer, desarrollar mi propio tema de investigación junto con ellos y a la vez ir construyendo la teoría holográfica generalizada y completándola, porque aunque él encontró la pieza clave, lo que está por venir ahorita es aún más extraordinario. Lo que viene ahorita en el nuevo trabajo que está por ser publicado va a ser algo revolucionario a muchos niveles, a muchos niveles. Entonces, bueno, para mí no, estoy muy contenta. Es un sueño realmente, parece un sueño hecho realidad poder estar en esta situación. Entonces, bueno, eh, así estamos. Ujú. Me alegro por ello. Y para comprenderlo también, tanto lo que nos has estado comentando recién, compartiendo de tu experiencia y demás, y para estar atento y entender también las próximas publicaciones que nos estuviste pronunciando de alguna manera, quería preguntarte en qué consiste, o que nos cuentes en qué consiste la teoría holográfica y cuáles son sus diferencias, cuáles son sus planteos novedosos con respecto a otros modelos que incluso hasta el día de hoy también se utilizan en la física. Claro, ok, entonces bueno, aquí pues el título de la ponencia es El orden del espacio-tiempo, ¿no? En la teoría holográfica. Entonces ahí en esas 9 palabras que tenemos en ese título, vamos a encontrar pues una riqueza, ya eso en sí ya es todo un universo, bueno, ya cada palabra es en sí un universo, pero bueno, ahí tienes una riqueza impresionante. El, y todas las palabras que están escogidas en ese título pues son claves en lo que significa el modelo holográfico, ¿no? La teoría holográfica de por sí es una teoría que el precursor de ella, digamos, fue David Bohm, es un físico americano, él ya falleció. David Bohm tenía una enorme, digamos, sensibilidad. Fue un físico muy prominente, muy importante, que no ha tenido, digamos, eh, el renombre que debería, que se mereciera por cuestiones muy políticas, porque él en su época era comunista, era en la época en la que estaban en el proyecto, él estaba con Oppenheimer, el desarrollo de la bomba atómica, bueno, desafortunadamente, con las consecuencias que tuvo, él tenía quizás por haber trabajado en ese tipo de investigaciones, él entendió que, que a medida que entrábamos en la materia, cuando íbamos desde lo más grande hacia lo más pequeño,
parecía que había más energía, ¿no? Había más energía, mientras más confinada estuviera o en un volumen más pequeño, digámoslo así, más energía había. De alguna manera, eso le debió haber evocado el concepto de holografía, de cómo está toda la información contenida en cada punto del todo. Es decir, él sostenía la idea de que el universo, digamos, era un todo y debería tener una unidad fundamental que contuviera la totalidad del universo, ¿no? Y resulta que eso es precisamente lo que aporta el modelo holográfico generalizado de Nassim Haramein, y esa estructura, que sería como esa unidad holográfica para el universo, es el protón. Es el protón. Entonces, por ejemplo, tenemos que David Bohm, digamos, no solo aportó la idea del concepto del universo holográfico, desarrolló esas ideas hacia el orden implicado y explicado, diciendo que toda estructura tenía un orden implícito que se manifestaba. También propuso que el cerebro podía tener capacidades cuánticas, de hecho que a nivel neuronal seguramente habían efectos cuánticos muy importantes, que eran los que tenían que ver con la conciencia, y él propuso asimismo una teoría que competía con las teorías para aquel momento predominantes de la interpretación cuántica de Copenhagen, en donde hay toda esta noción probabilística de que la dualidad onda-partícula, de que dependiendo de cómo yo mido la partícula, la veo como onda, como partícula. Él propuso algo muy diferente, inspirado en los trabajos de otro físico que se llama de Broglie, y que tienen la hipótesis de que en realidad lo que está sucediendo es que es una partícula que está, el electrón o cualquier otra subatómica, es una partícula que navega sobre un campo. Y lo que vemos es la interferencia del campo, no de la partícula en sí misma, ¿no? Entonces, es una visión, digamos, más clásica de esta visión probabilística que nos aporta la interpretación de Copenhagen, que es la que se hizo famosa, la que predomina, ¿no? Que te induce, digamos, o concluye que estamos en un universo probabilista y aleatorio. Es decir, que el orden surge del azar. La premisa cuántica, las premisas cuánticas y las teorías que tratan de abordar, digamos, lo más pequeño, te llegan a la conclusión de que el orden surge del azar por cuestiones aleatorias. De pronto se generaron estructuras, esas estructuras tienen las características que tienen, bueno, por las fuerzas y una cantidad de cosas que provienen, digamos, del Big Bang, que es como sería como el resultado de aquella gran explosión. Y qué bueno, que esa sería y bueno, finalmente esa aleatoriedad, esa naturaleza probabilística entra en conflicto, en contradicción muy fuerte con nuestra impresión o nuestra percepción de la realidad. Porque nosotros a nuestra escala vemos las cosas de manera muy concreta, no hay que la probabilidad de que la computadora esté aquí o esté un poco más allá. O sea, ¿en qué momento se ocurre esa transición de fase en la cual pasamos de ser entes con probabilidad de estar aquí o allá a hacer algo concreto, preciso, que está ocupando un cierto espacio en un cierto tiempo, ¿no? Esa transición de fase no se puede hacer desde la mecánica cuántica, así como está predicha, así como está descrita, ¿no? Es evidentemente una transición de fase, pero no se entiende cómo pasamos del desorden al orden desde la aleatoriedad, desde un proceso totalmente aleatorio. Y la unidad, fíjate que, entonces, claro, ese es uno de los problemas. El otro problema sería que no hay cómo escalar. A la cuántica, la teoría de lo más pequeño está ahí, es la mecánica cuántica. La teoría de lo muy grande está ahí, es la teoría de la relatividad especial y general. Y resulta que trabajan en dominios de tamaño muy diferentes, porque en la cuántica las partículas son muy pequeñas, de hecho no se pueden observar. Vemos sus efectos, los medimos, pero no los podemos ver directamente. Y ahí lo que prima no es la masa, se creen que su masa es extremadamente pequeña, ahí lo que prima son las fuerzas electromagnéticas, las atracciones de carga. Entonces estamos hablando de un régimen en el cual las fuerzas que operan son muy diferentes a las que operan en el orden macroscópico y cosmológico, en donde las cargas ya no son importantes, los campos electromagnéticos son, digamos, despreciables en comparación a la fuerza de la gravedad que ejercen estos objetos, porque son muy masivos, muy pesados. Entonces, claro, mientras en las partículas subatómicas tenemos
son muy, muy livianas, entonces se supone que no tienen gravedad, básicamente no tienen prácticamente efectos gravitatorios. En la escala cosmológica es todo lo contrario, es pura gravedad, se siente que es pura gravedad. Hasta que llegaron estas criaturitas conocidas como los agujeros negros. Antes de eso se pensaba, bueno, tenemos estas dos teorías, bueno, ¿para qué las vamos a conectar? ¿Qué importa? Lo más pequeño funciona con la cuántica, lo grande funciona con la relatividad, estamos todos contentos. No hace falta conectar, ¿no? Hasta que llegaron los agujeros negros y fueron justamente corroborados el año pasado, bueno, corroborados ya tienen varios años, pero justo el año pasado, hace 2 años, se tomó la primera imagen construida de un agujero negro. No puse aquí la foto, pero me imagino que todo el mundo se enteró de esta imagen famosa del primer agujero negro. No es que vas y le tomas una foto, la imagen fue reconstruida a partir de señales de muchos telescopios y todo, ¿no? Pero el hecho es que reconstruyen una imagen que es muy parecida a lo que se teoriza que debe ser un agujero negro, pero sobre todo también confirma que efectivamente esas criaturas existen, ¿no? Tan importante es el resultado que el año pasado se le dio el premio Nobel a Penrose, Guess y Gensel, Roger Penrose, Andrea Guess y Reinhard Genzel. Les dieron el premio Nobel por el trabajo en los agujeros negros. Penrose por el desarrollo teórico y a los otros dos por el desarrollo, digamos, observacional, la detección y de los agujeros negros, en particular el que está en el centro de nuestra galaxia. Entonces, eso fue algo extraordinario porque te está dando este premio, lo celebramos nosotros muchísimo en el equipo, porque estas criaturas que conocemos como agujeros negros son las criaturas que por un lado son las más masivas, tienen la mayor cantidad de densidad de masa y a la vez tienen efectos cuánticos, son pura cuántica, digamos. Ellos tienen ambas cosas, conectan enormes cantidades de masa y efectos cuánticos muy importantes. Entonces, contradicen, o sea, ambas teorías. Por un lado te están diciendo, ya va, entonces lo grande también tiene efectos cuánticos y también te está diciendo que lo pequeño tiene efectos de masa, de peso relativistas enormes. Entonces, ahí, ¿ahora qué hacemos? Y eso es lo que... Eso es una de las cosas que ahorita en la física está como en conflicto, ¿no? Hay esa controversia, hay esa contradicción, se tienen que entender los agujeros negros y el tema del problema de los agujeros negros es que en principio tú no los puedes estudiar desde adentro, porque solo puedes acceder a la información que está codificada en la superficie. Toda esa teoría que se encarga de entender cómo es la termodinámica, la entropía, de los agujeros negros, que trata de darle una descripción cuántica a los agujeros negros, es la teoría holográfica y se basan en el principio holográfico desarrollado por Gerard de Haaf, Stephen Hawking, Susskind y bueno, mucha gente. Te nombro así con los que son más sonados, pero hay que recordar que cuando uno nombra a unas personas, o sea, estas personas, hay todo un equipo detrás, todos sus estudiantes, o sea, no es por supuesto, es un trabajo de equipo, es a lo que voy. Entonces, esto fue espectacular, este modelo, sin embargo, muy limitante, porque a pesar de que entendieron, bueno, que hay que verle la cara a tratar de descifrar una criatura a la que no puedes ver directamente porque absorbe toda la luz, que no puedes estudiar desde adentro porque en principio si no puedes entrar, o sea, porque justamente la descripción de un agujero negro es que nada sale de ahí, nada escapa de ahí. Esa es la visión, digamos, predominante, no es la visión del modelo holográfico generalizado, ¿no? El hecho es que el agujero negro fue la pieza clave que dijo, ok. Y Nassim Haramein lo que también entendió fue que dijo, bueno, ok, nosotros estamos tratando de encontrar cuál es la partícula más pequeña. Hemos creado el acelerador de partículas del CERN. Estamos poniendo a colisionar protones a velocidades cercanas a la velocidad de la luz para encontrar cuál es la partícula más pequeña, la más fundamental. Y entonces él se pregunta más bien, ¿no será que más bien hay que entender el patrón de división del espacio? Si entendemos el patrón de división del espacio, ahí va a emerger partículas, fuerzas, campos, todo, porque es una propiedad posiblemente intrínseca del espacio, del vacío. Y ahí fue donde se dio este cambio de paradigma tan fuerte. Entonces ahí lo que pasa es lo siguiente, de pronto podemos pasar a la siguiente lámina,
Porque entonces, como vimos entonces, hay varias preguntas que nos hacemos. A ver, ¿cómo surge el orden del azar? ¿Cómo surge además de una teoría, cómo surge lo determinista de lo que es solamente probabilístico? Eh, ¿Cómo es posible que exista, o sea, cómo se puede producir el orden? ¿Y cómo es que hay átomos, galaxias? ¿Cómo toda esta riqueza que nosotros observamos es posible partiendo del azar? Y pongo en la imagen un Rubik, porque este imagen me gusta mucho porque es como partir, si partimos de la premisa de sistemas que son totalmente aleatorios, es imposible generar ninguna estructura en ninguna parte de ningún lado. Es decir, el tiempo es imposible, los cálculos se han hecho. Esta persona, por ejemplo, quien hizo ese cálculo, usando el ejemplo de una persona que no es capaz que no está observando el Rubik mientras lo está haciendo, se tapa los ojos, digamos que le vendan los ojos y lo tiene que resolver, y la probabilidad de que lo resuelva es es de 10 tiempos del universo. 10 veces el tiempo del universo y todavía no puede resolver el Rubik. Sin embargo, con una pieza, un elemento de información muy preciso, como un sí o no, o sea, pero muy simple, frío, caliente, sí, no, nada más con esa pieza de feedback, de retroalimentación, lo resuelve en menos de 3 minutos. El cálculo probabilístico es lo que da. Entonces, claro, ahí tú te das cuenta de que es imposible que la riqueza, la estructura de una proteína haya surgido del azar, que un átomo, nada de lo que nosotros suponemos en el orden, digamos, cuántico, surge del azar. O sea, no se puede, las cuentas no dan. Y mucho menos cosmológico, mucho menos, o sea, ni macroscópico ni cosmológico. Entonces, digamos, estos son los detallitos que te digo que cuando cuando uno empieza a hacer un trabajo de investigación, uno asume, uno da por sentado que nuestras premisas, bueno, ahí van, son medio válidas, seguimos trabajando, por ahí va y tal, y qué sé yo, y no las cuestionamos cuando hay que cuestionarlas. O sea, hay cosas que hay que cuestionar y que pocos físicos en este momento lo están haciendo. Una de ellas es una física muy importante, Sabine Hossenfelder. Ella está, bueno, se dedicó a decir, bueno, ok, estamos en un callejón sin salida. O sea, realmente ni siquiera somos capaces de admitir que estamos en un callejón sin salida. Y eso para mí fue muy valiente de parte de ella. Ella se refiere a esto por el tema de la materia y energía oscura, que no se encuentra la fulana partícula de materia oscura. Ella no está tampoco muy en acuerdo con lo que son las teorías de cuerda. Dice que todo esto es pura matemática sin filosofía, sin comprensión, sin significado, sin nada, ¿no? Entonces, bueno, y yo comparto esa visión que ella tiene. Entonces, bueno, al final tiene que ver entonces un orden implícito. Tiene algo que nosotros no estamos viendo. Hay un orden, una manera de ordenar digamos, la realidad que nosotros no estamos viendo, que no entendemos. Y sería y ya no podemos seguir suponiendo que no hace falta enfocarnos hacia ese lado, ¿no? Ver en esa dirección y decir, ok, por aquí tenemos que entender qué está pasando, ¿no? Pues ya no se puede porque justamente hace falta unificar las escalas, hace falta entender que lo más grande está compuesto de lo más pequeño, tiene que haber algo que escale de manera relativamente natural, sin forzarlo, ahorita para tratar de unificar la cuántica con la relatividad hay que usar parámetros de ajustes, hay que forzar mucho las teorías y no se logra todavía, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos. Tiene que haber un orden implícito. Entonces, estamos abordando la primera palabra, digamos, de la presentación, el orden. El orden en el espacio-tiempo. El orden del espacio-tiempo en el modelo holográfico. Entonces, bueno, aquí el tema es el siguiente. La física clásica, bueno, hay otro problema súper importante que también tuvo que ver mucho con esta desconexión de las escalas. Y esta desconexión de las escalas tiene implicaciones muy fuertes también, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Pero en particular quisiera resaltar el hecho de que cuando se despreció la existencia del éter, y esto se concluye en la época que se trabajaba desde la física clásica, digamos relatividad y cuántica todavía no habían entrado en la escena, se concluye a través de unos experimentos conocidos, los experimentos de Michelson-Morley, se concluye la inexistencia del éter. Es decir, que ese medio como fluido en el cual se supone que los astros flotaban y que eran necesarios para la transmisión de la luz,
no era necesaria. No era necesaria, se podía considerar inexistente. Eso trajo la consecuencia que nosotros, que los científicos decidieran que se podía asumir la hipótesis y que era bastante realista de sistemas aislados y sistemas cerrados. Entonces, si yo ponía en una cámara de vacío dos objetos y en una cámara de vacío y además de Faraday para que no hubiera interacción en campo electromagnética y le extraigo toda la materia que pudiera haber, todo el aire, todo para que estuvieran sellados y en una cámara de vacío, entre esos dos objetos no podría haber conexión, no hay comunicación, están totalmente separados. Entonces eso asume, entonces hay que ver qué implicación tiene esto a nivel cosmológico. Quiere decir que en el sistema solar, por ejemplo, no hay manera de que nuestro planeta se entere del que sigue, ni de Marte o Venus, porque las distancias son demasiado largas, no da como para que se sienta el efecto gravitacional. O sea, hay muchísimas, y esto todavía mucho más lejos, cuando las distancias son más largas, pues menos aún, ¿no? Entonces, implica que realmente todo es aleatorio, que las cosas se juntaron así, se ordenaron y están así girando de alguna manera muy organizada, pero quién sabe por qué, porque el espacio separa, no conecta, ¿no? El espacio vacío, el espacio que consideramos el espacio vacío, separa, no conecta. Entonces, esa conclusión, de alguna manera, que descarta la existencia del éter, de alguna manera, luego llegan la relatividad y la cuántica y la vuelven a poner en el tapete, pero en un nombre diferente, con una versión, digamos, 2.1 y 2.2 del éter. La relatividad, con las ecuaciones de campo de Einstein, la relatividad general en este sentido, él entendió que la gravedad no era una fuerza de atracción, digamos, entre dos objetos masivos, digamos, con masa, sino que entendió que había algo que era una deformación geométrica de algo que él llama espacio-tiempo. Y esa deformación geométrica, ustedes han visto esa imagen millones de veces seguramente, es la sábana que se curva cuando yo pongo una pelota, por ejemplo. Sí. Entonces, la sábana sería el espacio-tiempo y la pelota, digamos, es la masa, un planeta. Y cuando esa masa es un agujero negro, lo que se observa es una discontinuidad, una singularidad, ¿no? Porque la densidad es tan grande que la curvatura es infinita. La curvatura del espacio-tiempo en ese punto es infinita. A eso le llaman singularidad, eso sería un agujero negro y por eso nada puede escapar, ni la luz, nada podría salir en función de esta teoría. Entonces, bueno, ahí en ese momento tenemos que, bueno, aquí hay un problema, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si tenemos una sábana, esta sábana que se curva, ¿cómo así que el espacio está vacío, no tiene propiedades materiales, pero es elástico y se curva? Está raro, ¿no? O sea, como que ¿hay algo o no hay algo? El espacio, resulta que todo es o sea, el espacio-tiempo es como un escenario, pero que se curva, y ya, o sea, es extraña la noción del espacio-tiempo desde la teoría de la relatividad. Luego, eso fue la relatividad. Luego la mecánica cuántica encuentra que existe algo que se llama las fluctuaciones del vacío. También están describiendo el vacío, pero están describiendo el vacío a la escala microscópica. Mientras la relatividad está escribiendo el vacío macroscópico, cosmológico, ese que se va a deformar y como se asume que en las partículas subatómicas y las muy pequeñas la masa es irrelevante, pues ahí no se asume curvatura del espacio. ¿Para qué va a curvar si es nada? Porque no tienen masa, prácticamente la masa es irrelevante, ¿no? No tienen masa, pero tienen mucho spin. Son estructuras que están girando a la velocidad de la luz prácticamente, y eso también deforma el espacio-tiempo. Ese es uno de los errores que hay que corregir en la teoría de la relatividad, pero bueno, esa es una de las razones por las cuales no están unificadas, digamos, las escalas todavía. Una persona que trabaja en ese tema se llama Alexander Burinsky y él fue el que entendió que el spin de un átomo, el spin de un electrón, el spin de un protón es tan alto que puede deformar el espacio-tiempo, o sea, la rotación. Entonces, bueno, el hecho es que la mecánica cuántica predice que hay algo, que cada punto del espacio es infinito en energía. Cada punto del espacio tiene una energía infinita.
Entonces, una densidad de energía infinita, ¿no? En cada punto del espacio. O sea, que a medida que yo voy disminuyendo en el volumen, la energía es mayor, ¿no? Entonces, y de ahí exactamente tenemos estas dos. Entonces, bueno, primero que nada, tenemos dos versiones ahora del vacío: una versión macroscópica del vacío, que es esta sábana que se curva, es decir, un espacio continuo que se curva, y tenemos esta visión cuántica del vacío, que es estas conocidas fluctuaciones del vacío, que son vibraciones a muy alta velocidad, muy, muy alta velocidad, que son supuestamente aleatorias y de muy alta intensidad, de muy alta energía, y ellas supuestamente pues son caóticas, aleatorias, y entonces tenemos el mismo problema que con la materia. ¿Cómo así que algo que es infinitamente energético, que aleatorio y no sé qué, de pronto se convierte en una sábana continua que se deforma con la presencia de objetos masivos y tal, ¿no? Ese problema grave de la física se conoce como la catástrofe del vacío. Tiene un nombre sí bastante catastrófico. Entonces, bueno, sí, pasamos entonces al problema tenemos esta versión del éter, entonces finalmente las cosas pueden estar conectadas a través de este espacio-tiempo o a través de estas fluctuaciones del vacío, ¿no? Eso como que abre un poco el problema. Ya la premisa de sistemas aislados y cerrados ya no es tan así. No es tan así porque se sabe que está esta deformación del espacio-tiempo y estas fluctuaciones del vacío que operan a escalas aparentemente, o sea, que operan aparentemente solo a su escala y ya. Entonces, pero entonces estamos viendo que hay un problema digamos, el mismo problema en diferentes áreas, ¿no? Como que el mismo problema está desde el punto de vista de la materia, desde el punto de vista del vacío y así, ¿no? Entonces, aquí ya hemos abordado como que, bueno, las dos preguntas. Si quieres ponemos la lámina del agua porque me gustaría darles una idea de a qué nos referimos nosotros con el problema, digamos, del espacio-tiempo Sí. y algunas partículas de espacio-tiempo, que les vamos a llamar partículas de espacio, ¿no? Que es lo que define justamente Nassim Haramein en el modelo holográfico, ¿no? Básicamente lo que él propone, y no es la propuesta de él, esa propuesta la han intentado desarrollar y la han desarrollado muchísimos científicos porque era como lo razonable, ¿no? Lo razonable es decir, bueno, si el espacio cosmológico es como el agua, que es continuo, que es fluido, quizás pasa que cuando yo amplifique y para ver así con muchísimo detalle lo más pequeño, hacia lo más pequeño en el espacio, pueda encontrarme como con el agua, que no es un fluido líquido continuo, sino que está formado de unidades discretas, de unidades que son átomos de hidrógeno, de oxígeno. Entonces vemos que lo que parece fluido, lo que parece continuo a una escala, en la otra escala, en la microscópica, está compuesta de una cierta granularidad de estos granos que son átomos de hidrógeno, de oxígeno, y hay que recordar que esos interactúan entre ellos, si los estamos suponiendo como muy poco masivos, ¿no? Están interactuando entre ellos como campos electromagnéticos, como cargas, ¿no? Los electrones se mantienen atados al protón, y estos átomos se mantienen atados por cargas electromagnéticas y electroestáticas, ¿no? Entonces, ¿cómo es así que una combinación de estos atomitos que son pura carga, de pronto pasan a ser masa y de pronto el agua, yo levanto un litro de agua, ahí yo no me estoy cargando de nada, o sea, yo no siento descargas eléctricas ni nada cuando tomo un vaso de agua, ¿no? Pero sin embargo el peso que yo veo del vaso de agua, esa masa que yo mido del agua, la que puedo pesar, si me explico cómo es algo que está compuesto de unidades hiper pequeñitas, que lo que son puras cargas, de pronto a la escala macroscópica lo que yo veo es una masa de agua continua que no tiene cargas, digamos que es neutra y que tiene un peso, ¿no? Ahí vemos otra manera de entender esta transición de una cosa a la otra que no se entiende y que la física pues no ha encontrado cómo explicar. Sin embargo, ya estamos viendo que ya estamos induciendo, digamos, la idea, estamos sembrando la idea de que debe haber estas unidades que son discretas, que son los átomos, en el caso del agua, posiblemente esa discretitud no se detenga ahí,
no se detenga ahí. De hecho, es lo que hacen con el acelerador de partículas. Dicen, bueno, quizás el átomo no es la unidad fundamental, así lo descubrieron, hay algo más adentro, el protón. Ah, ok, el protón era la unidad fundamental. No, 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 los colisionaron. Ah, no, espérame, encontraron que están los quarks. ¿Hasta dónde hay que llegar para entender cuál es la partícula esta fundamental de la que hemos tratado de detectar y que Nassim más bien entendió diciendo, bueno, lo que hay que entender es el patrón de división del espacio. Entendiendo ese patrón de división del espacio y definiendo una unidad para esa división del espacio, podemos escalar y construir todo lo demás. Entonces, pues si ya hemos aquí, digamos, abordado las primeras palabras del seminario, de la presentación, que son el orden del espacio-tiempo, entonces el orden del espacio-tiempo está así como lo acabo de explicar hasta que llega la teoría holográfica, ¿no? En la teoría holográfica es donde se empieza a entender qué está pasando entre lo más pequeño y lo más grande y cómo es que surge esta transición de la que acabo de hablar, de carga a masa, a materia, ¿no? De lo más pequeño a lo más grande. Y esa es justamente la respuesta que nos aporta la teoría holográfica, que en realidad es holográfica generalizada. Esa fue el aporte, la generalización del principio holográfico. Y entonces ahí es cuando tenemos que... Entonces, bueno, aquí tengo la opción de hacer lo siguiente, explicar exactamente cómo se puede calcular algo muy básico a través del modelo holográfico, como para entender exactamente qué es. Lo puedo conversar o lo podemos mostrar en una lámina, ¿no? La verdad, la matemática que hay que hacer acá, no sé, es yo sé que hay mucha resistencia como a ver matemática, hacer sumas, restas, pero yo les prometo que lo que hay que hacer aquí es sumar, restar, multiplicar y dividir. Es lo único. Sumar, restar, multiplicar y dividir. Eso es todo, eso es todo. Lo único que asusta aquí son las magnitudes de los números. 10 a la 15, 10 a la 20, 10 a la 50, o sea, 10 con 100 ceros, con 80 ceros, con 40 ceros, o sea, números muy grandes. Eso es lo único que puede asustar, son la magnitud de los números hacia lo muy grande o hacia lo muy pequeño. Pero la matemática que hay detrás es tan sencilla bueno, que un niño de un colegio la puede hacer. Pero con una calculadora científica, porque por los números que salen. Pero es fascinante porque el único concepto que hay que manejar, que hay que entender, es un concepto geométrico y es el concepto del círculo y la esfera. Esa es toda esa es toda la matemática, digamos, que se requiere para entender el principio holográfico generalizado. Entonces, básicamente lo que yo puedo hacer es definir estas unidades con las cuales voy a cuantizar el espacio, y lo voy a cuantizar con estas unidades que Nassim llamó unidades esféricas de Planck, y lo que está diciendo es que la unidad del espacio, la unidad del vacío, va a ser un volumen esférico. Un volumen esférico de una escala muy pequeña, que esa sí vino de la mecánica cuántica, la van a tomar de la mecánica cuántica, es de la longitud de Planck, de un diámetro de longitud de Planck. Esos son 10 a la menos 34 metros, es decir, 0,00034 ceros y el valor 16. Entonces estamos hablando de algo que es muy pequeño, o lo puedes ver también como que está muy lejos. Entonces, esa sería la unidad con la cual él va a pixelar, a voxelar al espacio. Él va a decir, este va a ser mi patrón de división, esta unidad esférica. Y luego lo que se hace es que se voxela, digamos, se asume que esa es la unidad fundamental, y se toma un valor que es ver cuántas de esas esferitas caben en una superficie y cuántas de esas esferitas de Planck caben en un volumen. De alguna manera lo tengo aquí atrás, quizás se ve en la lámina. Una esfera de Planck sería una de estas pelotitas, ¿no? Una esfera de Planck. Entonces yo agarro y lo que estoy haciendo con eso es calcular el número de esferitas pequeñas que caben dentro de un volumen más grande. Es una densidad de esferitas. Una densidad de Planck. ¿Cuántas esferitas de Planck caben en una esfera más grande? Ahí está. Ese es el modelo holográfico generalizado
Algunas láminas tienen, o otras no tienen los acentos, aquí me disculpo. El teclado era en inglés. Entonces, bueno, aquí lo tienen. El concepto más importante es, bueno, haber definido una unidad de volumen geométrica, una geometría específica para esa unidad de volumen del espacio, del vacío, digámoslo así. Esa geometría corresponde a una esfera de un radio muy pequeño, 10 a la menos 35 metros. Y luego y lo que voy a decir, bueno, se conoce que esa minisfera tiene una energía, ahí es donde conecta con las teorías de la cuántica, tiene una energía que es muy, muy alta, y eso se conoce ya de la teoría cuántica también, ¿no? Entonces, en la teoría cuántica nos aporta el valor, digamos, de la distancia de ese diámetro, y nos aporta la cantidad de energía, masa que tiene esa esfera, ¿no? Y eso es como un concepto de potencialidad, es como un concepto porque cuando uno calcula cuánta energía masa tiene, cuando uno lo calcula, porque eso se deriva de manera teórica, cuando tú ves cuánta energía masa tiene un Planck, que es 10 a la 93 gramos por centímetro cúbico, esa densidad es una densidad que es mayor que la que tendría 1 centímetro cúbico si comprimieras toda la masa del universo, toda la masa que ves de las estrellas, galaxias, planetas, toda la masa, si la comprimes toda la masa del universo en 1 centímetro cúbico, la masa que obtendrías es 10 a la 55 gramos por centímetro cúbico, la densidad. Aquí tenemos una densidad que es casi el doble. O sea que la potencialidad que hay de expresión de masa en un solo Planck es muy superior a la que hay de toda la masa comprimida del universo, ¿no? Eso es un concepto que es la densidad, es el concepto de cuánto de una cosa cabe dentro de otra, y es el concepto más importante del modelo holográfico generalizado. ¿Cuánto de esto cabe en lo otro? En este caso sería, ¿cuánto de estas esferitas caben en una superficie y cuántos de estas esferitas caben en el volumen? Voy a suponer que ese volumen que estoy usando aquí, el grande, digamos, va a describir a un protón. Entonces yo voy a decir, bueno, el protón es una esfera más grande y la voy a llenar de esferitas de estas de Planck, de estas unidades, y las voy a pixelar con estas unidades igualmente en la superficie. Entonces voy a calcular dos densidades. La densidad de estas superficies, de estas pelotitas que hay en la superficie, y la densidad de esas pelotitas que hay en el volumen. Entonces, una es una densidad superficial, la otra es una densidad de volumen, ¿no? Lo único que hace es, bueno, decir, si yo divido estas dos densidades, la densidad de superficie entre la densidad del volumen, de pronto ahí podemos pasar a la siguiente lámina para que se vea más claro. Aquí también la tengo aquí abajo, creo, aquí, esta misma de acá. Pero sí, vamos a usarla así mejor, exacto, ¿no? Exacto. Cuando hago eso, para el tamaño, para un protón, y lo multiplico por esta masa de Planck, la masa que corresponde a cada una de esas bolitas, lo que estoy llevando un valor que no tiene dimensiones, porque dividí un volumen por otro, un área por otra, o sea, estoy dividiendo, en el caso de la densidad superficial, a nosotros le pusimos eta como valor, como nombre, eta. Es una densidad, es la división de una densidad es una densidad que expresa cuántas áreas de Planck hay en la superficie del protón, y la otra es una R mayúscula que te dice cuántos volúmenes de Planck, es decir, cuántas esferitas de Planck hay en el volumen del protón, ¿no? Cuando entonces tengo una densidad de superficie, una densidad de volumen, y yo las voy a dividir, otra división más. O sea, ¿cuántas densidades de superficie hay en las densidades de volumen de ese sistema, ¿no? Y eso lo voy a multiplicar por la unidad de masa, porque, bueno, hay que llevarlo a alguna unidad de masa, por ejemplo, y cuando lo llevo a la unidad de masa, y como son las dimensiones de un protón, de la distancia de un protón, del radio de un protón y del Planck, lo que obtengo es la masa del protón. Obtuve la masa en reposo, la masa que uno entiende como masa normalmente, la masa del protón. Ok, entonces ustedes me dirán, bueno,
Y a mí ese cálculo que me importa, bueno, qué interesante. Yo no sé si yo puedo alcanzar a explicar apenas aquí en estos minutos, primero, lo difícil que es obtener este valor desde el modelo estándar de partículas, ¿no? Aquí lo único que les hice fue sumar, o sea, dividir un valor entre el otro para para una densidad, dividir un valor entre otro para otra densidad, luego dividir esas dos densidades y multiplicarlo por una masa. O sea, es algo que es muy básico a nivel, digamos, de lo que uno ve en un colegio de sumar y restar y dividir. Bueno, ahí estoy obteniendo un valor que para poderlo calcular desde la física, digamos, convencional, tendría que hacer pregrado, doctorado, postdoctorado, es decir, el modelo que te explica cómo ese valor es el que es, desde la física del modelo estándar, es, 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 es incomprensible. O sea, requiere 30 años de estudio, es algo insólito. Y no solo eso, sino que usan parámetros de ajuste por arriba, por al lado, por los lados. O sea, tú llegas a ese valor, pero forzando la ecuación. O sea, sí, ok, lo obtuviste, pero tuviste que hacer mucho malabarismo en el interín para obtener el valor. Usando esta teoría, se predice, por ejemplo, la masa para el protón, pero también lo puedes hacer para un agujero negro. Y en el agujero negro lo único que tienes que hacer es invertir la división. Si antes estabas poniendo para el protón, ponías superficie sobre volumen, o sea, densidad de superficie sobre densidad de volumen, para el otro estás poniendo densidad de volumen sobre densidad de superficie. Lo único que hiciste fue invertir la relación. Y al invertir la relación obtienes la masa holográfica, que llaman. La masa holográfica es la masa de un agujero negro. Entonces, a ver, estamos aquí. Entonces, ¿cuáles fueron los conceptos que se usaron? El concepto de una geometría esférica y el concepto algebraico de dividir. Dividir una cosa por la otra. Eso es todo lo que se usó. Y las dimensiones, obviamente, de cada escala. La dimensión que corresponde a una escala de un agujero negro, la dimensión que corresponde, que son distancias que se conocen por observaciones astronómicas y por experimentos a nivel cuántico, ¿no? Entonces, esas distancias ya se conocen, se manejan, ¿no? Entonces, pero de aquí, que tú puedas extraer el valor de la masa de un principio puramente geométrico, ¿no? De un principio puramente geométrico y algebraico, es algo que es el sueño de toda física, el sueño de todo, es hasta platónico. Es como ver, a ver, estamos usando una unidad geométrica de esfera y con eso estoy pixelando, estoy voxelando, estoy definiendo que es una unidad de volumen y con eso estoy obteniendo la masa del protón, la masa del agujero negro, la masa del electrón, porque ya lo hemos probado con otros, con todo, digamos, y funciona a la perfección. El modelo predice la masa de todos los objetos del universo, de ¿Y todos. qué es lo que representa para la física el entendimiento del universo? ¿Y qué facilita también esta teoría y cada una de las fórmulas facilitadas y la comprensión, como digo, esa visión del funcionamiento del universo? Sí, claro, bueno, a nivel, bueno, tiene muchos registros. En el registro de la ciencia, de la física, o para lo que sería mi gremio en particular, es el Santo Grial. Esto es lo que estaría buscando, sí, es el Santo Grial. Eh, pero es también comprender que existe una relación directa y muy profunda entre el fondo y la forma y el fondo, entre el volumen y la superficie. Lo que nosotros entendemos como la masa en realidad es yendo un poquito más lejos en el concepto, es como una inercia en la capacidad que tiene la potencialidad del volumen de expresarse en toda la superficie. Y este es un concepto no solo físico, sino metafísico también, porque estamos hablando de que, y es lo que hablaba David Bohm cuando hablaba del orden implicado y explicado. En el orden implicado es esa cantidad de información, de esa cantidad de energía que hay, potencial, de energía masa, de potencial que se quiere expresar, que está dentro del volumen, pero que está confinado a una superficie, a una boundary, no sé cómo, a una frontera,
a una condición de borde, a una frontera, y esa condición de borde es una limitación para la expresión de toda esa potencialidad. Entonces, ¿no? ¿Qué nos está diciendo este principio holográfico? Nos está diciendo que lo que nosotros llamamos realidad física, la masa, la materia, es como el resultado de esta dinámica que hay entre la potencialidad de un volumen y la capacidad que tiene de expresar toda su potencialidad a través de la superficie. ¿Ok? Ok. Muy Este es un claro. concepto muy Claro. Sí, sí, metafísico, muy metafísico, exactamente. muy metafísico. Muy importante porque lo conecta, no solo está conectando las escalas de la física. Cuando encuentras que con este modelo puedes describir tanto al protón como a un agujero negro, estás encontrando lo que llaman la gravedad cuántica, que es el santo grial del que yo estaba hablando, ¿no? Porque estás usando una teoría que es que es de unidades discretas, ¿ok? De unidades de bolitas, pues, de unidades discretas, ¿no? Claro, Enteras, de números enteros, eh, cuan- eh, eh, ajá, de cuántos, ¿no? De contar sí, cuántos de estos hay. Ok, exacto. ok, ¿no? Este, y lo estás, y a la vez estás conectándolo bueno, quizás por ahí, sí, o sea, lo estás conectando con lo que ya no es tan directamente cuantificable, ¿no? O sea, digamos Claro. que hay como una transición de fase también, ¿no? Pero bueno, el hecho es que es una cosa fascinante y extraordinaria. El santo grial porque la gravedad cuántica es el punto, es como decirte, como algo que es masivo, también puede tener efectos cuánticos. Es la misma como Mm, correlación, ¿no? Hay como una manera de ir de aquí para allá, de allá para acá. El vínculo entre esas dos escalas, entre la relatividad y la cuántica, sería la gravedad cuántica. Cuando tú tienes una teoría que te puede describir la masa de un objeto cuántico y con esa misma teoría que es inicialmente cuántica porque te está contando cositas dentro de otras, con esa misma teoría puedes escalarla para ver un agujero negro y la masa de un agujero negro, entonces que es algo masivo, que es pura masa, entonces ya estás hablando de la gravedad cuántica. Y la gravedad cuántica es el santo grial para la física en este momento. Es como lo que están buscando desesperadamente. Y no es que no te les hubieran ocurrido estas ideas, porque estas ideas de por sí son tan sencillas que uno dice, bueno, obviamente no somos los primeros en pensarlas, Nassim no haber sido el primero y no lo fue. El problema fue que no escogieron la geometría apropiada, la geometría con la cual estaban describiendo el volumen del espacio, la unidad de volumen del espacio había sido asumida como un cubo. ujú, Y cuando sí, subes un cubo, las cuentas no dan, te da una densidad distinta. Aquí era crucial que la geometría fuera la correcta, porque es un concepto geométrico y metafísico, pues también, o sea, no solo se va a detener en lo físico. Entonces, la geometría era muy importante, porque es la geometría, las esferas, la geometría de la total potencialidad, de la potencialidad de una totalidad, ¿no? Por eso, geométricamente hablando, ella encierra un concepto, ¿no? ujú, Entonces no es trivial el hecho de que esa sea la geometría que está describiendo a la unidad fundamental del espacio, del vacío, no es trivial, es algo muy significativo a nivel, pues sí, a nivel del concepto, de lo que significa una esfera, ¿no? Entonces, que tú puedas unificar todas las escalas a raíz de una teoría tan básica y con puras unidades de geometría, átomos de ujú. geometría, si lo quieres ver así, ya de por sí es algo extraordinario, extraordinario. Poder describir la masa del electrón, poder escribir la masa de todos los átomos de la tabla periódica. Estamos hablando de algo que va más allá de lo que uno pudiera explicar ahora en unos minutos. Y esto es muy importante, no solo, ok, para los físicos en cuanto a esto, a la unificación de las escalas es algo crucial, es el santo grial. Pero los significados que tiene esta teoría, porque nosotros habíamos entendido, la ciencia ha evolucionado de una manera, digamos, eh, eh, sencilla si la queremos ver cuando ha entendido cuál es la relación entre la materia y la energía.
O sea, ella ha ido como que viendo que cuando antes estábamos con la imagen de la combustión, cuando se obtenía la energía a través de la combustión, se podía saber que, ay, mira, si yo quemo carbón, puedo transformar esa energía térmica en energía mecánica. Entonces, se podía, ¿no? Teníamos esa noción de la energía. Luego Sí. llegó la electricidad, pudimos entender que había un flujo de algo, un fluido de algo que nos podía generar trabajo, que nos podía dar, permitir lo que es la electricidad, ¿no? Y lo que hace que todas las cosas que funcionan a través de la energía. Y esto fue incluso antes de que existiera o que se conociera la existencia del átomo. Luego se encontró que había el átomo y que la energía en el átomo era muy grande y muy superior. Entonces, si yo quemo un kilo de carbón, obtengo una energía ahí. Pero un átomo tiene una energía, ¿no? Cuando vemos la reacción nuclear, la cantidad de energía que hay, entonces que estamos entendiendo que lo importante es esta proporción, esta densidad de energía, es la capacidad que tiene, es qué tan confinada está la energía en un cierto volumen. Eso es, y mientras el volumen es más pequeño, más presión, más presionada está esta potencialidad, vamos a decirlo así, con más presión está. Entonces, con cualquier, eso va a ser una explosión mucho mayor, o sea, va a expresar de una manera mucho más abrupta mucha más cantidad de energía. Entonces hemos estado viendo que no se detiene en el átomo, lo que estamos diciendo es que esa densidad de energía no se detiene en el núcleo, va mucho más adentro al Planck, y que la energía que hay dentro de un Planck es infinitamente superior a la energía que había en el núcleo, ¿no? De un átomo. Entonces eso es otra manera también de ver cómo ha sido esta evolución de la comprensión de la materia en función de la energía. Y ahora estamos entendiendo que no hay materia como tal, que lo que nosotros entendemos como los estados de la materia en realidad es son estas partículas de vacío, partículas de la nada, ¿no? Ujú. Que se organizan de manera distinta en diferentes estados de cambios de fase, digámoslo así, que es lo que uno llamaría sólido, líquido, gas y tal y qué sé yo, pero la materia fundamental es la misma, es este átomo, digamos, de geometría. Este, Y claro, y con esta misma teoría también están comprendiendo ese ordenamiento y cómo se organiza para, por ejemplo, ir generando o cómo se va replicando y fractalizando esas geometrías y formas, las que, por ejemplo, a través de nuestros ojos podemos ver y distinguimos en nuestra vida cotidiana incluso. Y, sí, y en relación a ello te iba a preguntar también, ¿qué podemos aprender de nosotros mismos, de esa cotidianidad de la que estaba hablando recién, claro. entendiendo ese orden del universo? Claro, mira, ok, te lo voy a, fíjate que, porque nos quedamos en las implicaciones a nivel de la física, ¿no? A nivel de la física y a nivel de la tecnología también, porque esto quiere decir que estamos viendo de dónde emerge la masa, de dónde Ujú. emergen las fuerzas, de dónde emergen los campos, todo emerge de la misma fuente, ¿no? La fuente es el vacío. Entonces, este vacío, pero ¿qué nos está diciendo esto que estamos aprendiendo? Nos está diciendo que, primero que todas las escalas están conectadas. Si todas las escalas están conectadas, entonces quiere decir que en esto que yo soy está participando no solo las escalas que me conciernen como entidad biológica que soy, entonces los átomos, las células, todas esas escalas hacia adentro están concernidas, pero no se detienen ahí, porque la relación de las escalas está completamente es estructurada, es armónica. Quiere decir que hay un flujo continuo de información que va hacia lo más adentro, hacia lo más pequeño y hacia lo más grande igual. En esto que soy yo, están concernidas todas las escalas, desde las que van hacia adentro como las que van hacia afuera. Y hacia afuera estamos hablando de la escala planetaria, la escala del sistema solar, la escala de la galaxia en la que está el planeta, en la que está el sistema solar y las escalas que le siguen. Todas las escalas están comunicadas. Porque algo que me faltó mencionar en esta solución holográfica de la que estoy mostrando es que la relación superficie-volumen es directa, ¿no? Hay un tema de relación entre superficie y volumen. Pero yo, si invierto la relación a volumen-superficie, también encuentro que hay un valor importante, que es la masa holográfica. Entonces, lo que estoy encontrando aquí es una relación de la conexión entre lo interno y lo externo, y de cómo eso se conecta con todo lo que es externo e interno, porque cuando yo veo una esfera desde afuera, yo veo que está confinada, ¿no? Que está confinada a un cierto volumen, que tiene un volumen que está definido y es una esfera y bueno, yo la estoy viendo desde afuera. Eh,
Pero si yo estoy adentro de la esfera, ¿cómo la vería? O sea, ahí hay un tema del observador, de la referencia, desde dónde estamos nosotros definiendo esta esfera. Y eso genera, de alguna manera, un concepto, una noción que también está implicada en la solución holográfica, que es la noción de retroalimentación. Porque una cosa que es importante saber es que cuando uno calcula cuánta masa holográfica hay en el protón, es decir, este modelo nos permitió saber cuánto es la masa del protón. Pero si yo invierto la relación, en lugar de superficie a volumen, pongo volumen superficie, voy a encontrar una masa para el protón que es una masa holográfica, es la masa como si ella fuera un agujero negro. De hecho, el protón cumple con las condiciones de un agujero negro si lo inviertes, si ves la relación invertida, ¿no? Y esa masa holográfica del protón es 10 a la 55 gramos en el volumen del protón. Es la masa de todo el universo contenido en cada protón. Porque si tú sumas la masa de todos los protones del universo, te da 10 a la 55. Entonces, ¿cómo es posible que la masa de todo el universo, que es 10 a la 55, aquí estamos haciendo la aproximación de que toda la masa es la masa de los protones, ¿no? Y se estima, es un valor estimado y es el mismo valor que utilizan en las ecuaciones cosmológicas, es la misma estimación de la masa del universo, ¿no? Esa masa, cuando tú la llevas y la comprimes al volumen, la llevas al volumen de un protón, ¿cómo es posible que exista esa cantidad de información masa dentro del volumen de un protón? ¿Cómo es posible? Entonces estamos hablando de que hay un principio holográfico que es directo y es incuestionable, digámoslo así, porque la masa que está contenida en un protón, la masa holográfica, es exactamente el valor de la masa que hay de todos los demás, sumando todos los protones del universo. Entonces, tenemos una relación holográfica. Quiere decir que esta relación holográfica hace que todos los protones en el universo, los que están dentro de mi cuerpo, los que están afuera, todos están conteniendo la misma información. ¿Cómo es posible que esto sea así y cómo se actualiza esa información de manera casi instantánea? Eso tiene que ver con una red de entrelazamiento del que no vamos a entrar en detalle aquí, pero lo que hace finalmente es que hace que todo se pueda conectar y que exista este mecanismo de retroalimentación que a través de los protones y a través de esta red de entrelazamiento hace que la comunicación sea de manera no local e instantánea. No local e instantánea. Eso quiere decir, pues, muchas cosas, ¿no? Quiere decir que estamos conectados de una manera literal, no es una conexión esotérica, no es una conexión de mística, que uno diga, ah, es una conexión que se puede cuantificar, es una conexión a la que se le puede dar perfectamente un mecanismo, una explicación que nos permita asegurar que no estamos diciendo especulaciones, que no estamos diciendo un pensamiento mágico, así optimista, ay, es que somos uno, estamos conectados, realmente es así, o sea, sí, realmente la conexión es real, está ahí, es verdadera y es comprobable, que esas son de las cosas que el modelo holográfico aporta, ¿no? O sea, me aporta la certeza de que si esto es así y yo, en esto que yo soy, estoy en conexión con todas las escalas, desde las más externas hasta las más internas, también quiere decir que tengo una inherencia y un impacto. Mis vidas, mis decisiones, mi voluntad tienen un impacto, tienen una inherencia directa en mi escala y en las escalas ascendentes y en las descendentes. Estamos todo el tiempo en este mecanismo de retroalimentación con el campo que vamos a llamar el campo cuántico, por darle un nombre, que es este campo de entramado de átomos de geometría, vamos a llamarles así, sí. De estos átomos de geometría que nos conectan a todos. Entonces, eso es algo extraordinario. Me da una responsabilidad muy fuerte, pero también, o sea, tengo la responsabilidad, pues puedo ser responsable, pero además tiene un impacto en mi vida y tiene un impacto en el cosmos, en el universo. Y esa es una relación de retrocausalidad, o sea, le imprimo esta información al universo y el universo, con el resultado de todo lo que ha ocurrido en todos los otros protones, porque como vemos todos participamos, generan una información hacia mí también. Entonces es un universo coparticipativo, un universo
colaborativo, no es un espacio común, no es el espacio, si me explico, hay que diferenciar una cosa de la otra, ¿no? Y finalmente esto le da un papel importantísimo al rol del individuo, o sea, la parte individual, al cómo el individuo sí tiene un rol preponderante, un rol predominante en su propia vida y en la vida también de todo el sistema, ¿no? Es algo espectacular. Entre las otras, eso a nivel, digamos, lo podríamos conectar con la espiritualidad, lo podríamos conectar con los místicos también, porque hay un punto en el cual las personas que perciben la realidad desde el punto de vista, digamos, de la experiencia a través de la meditación, a través de una cantidad de pues, entrenamientos también pueden acceder a esta información de una manera muy, muy diferente, ¿no? Pero independiente de dónde lo estés observando, pues la conclusión es la misma. La conclusión es la misma. La conclusión es que estamos conectados, tenemos la fuente es una fuente de infinita energía, con la cual nos podemos conectar. Si nos conectamos con esa fuente de energía infinita, pues, y aquí vamos al tema desde que habíamos mencionado al comienzo, el tema de la desconexión, de cómo es posible que la ciencia haya logrado, por estas premisas con las cuales trabajó al comienzo, de sistemas aislados, que también generaron una división absoluta entre objeto y sujeto. Entonces yo soy el sujeto que está observando el objeto y esta división es absoluta. Bueno, luego llegó la física cuántica y como que lo medio cambió, porque entonces estaba el efecto observador, que está un poco mal interpretado, porque no es exactamente eso lo que dice la mecánica cuántica, pero el hecho es que como que le volvió a dar un poco el valor y peso al observador, ¿no? Pero la filosofía desde los comienzos, la filosofía que es el origen de la ciencia, la filosofía siempre cuestionó la observación en función del observador. O sea, para la filosofía era absurdo hablar de una realidad si no era a través de quien la estaba observando. La división entre la filosofía y la física ocurrió de manera tajante cuando el éter desapareció, porque entonces ahí, la realidad es objetiva, yo la puedo definir en torno a estas variables y a estos conceptos y los sistemas además son aislados y no interactúan entre sí, entonces pude asumir una cantidad de cosas que permitieron una evolución en un cierto sentido, pero que también generaron muchísima, en mi opinión, muchísima neurosis, yo lo voy a poner en estos términos, de una desconexión terrible, porque no tenemos arraigo, no tenemos contención. De alguna manera la ciencia fue como beta la experiencia individual, la considera, porque todo se generaliza a través de la ciencia, o la religión también a través como que secuestrando un poco de alguna manera la experiencia individual, independiente, desde los dos lados, como que la experiencia individual está vetada. En uno no tiene ninguna inherencia, la experiencia individual es algo anecdótico, como sería en la ciencia, tu experiencia individual, bueno, no juega ningún rol más allá de que exististe y moriste, y bravo. Y en el otro lado tienes tu experiencia individual, debe seguir, no es espiritual, a menos que siga los dogmas que establece alguna religión en particular. Entonces estamos desarraigados y sin contención. No tenemos arraigo, no tenemos contención, y de alguna manera el modelo holográfico es lo que significa, el concepto que hay detrás de esta conectividad, de esta relación, de la forma con el fondo, de todo lo que estamos hablando, lo que aporta, para mí lo más importante que aporta es ese valor que le da, revalorización que le da a la experiencia individual, a entender hasta qué punto somos importantes, hasta qué punto realmente tienes la potencialidad del universo en cada uno de tus átomos, en cada uno de tus protones, y no es mambo jambo, es algo que está ya, que ya es de tal obviedad que hasta se puede explicar con ecuaciones, o sea, a eso voy. Si antes era una experiencia que estaba reservado a místicos, a personas que estuvieran realmente con unos entrenamientos, o que nacieran con capacidades extraordinarias, porque hay personas que nacen con unas facultades espectaculares de percepción, ¿no? De percepción, que no sienten limitaciones en tiempo, en espacio, que tienen, bueno, imagínate, ¿no?
ha quedado registrado desde los místicos hasta, y hoy día, y uno cada vez conoce más personas. Yo he conocido muchas personas con muchísimas capacidades que llamaríamos extrasensoriales. Esa es otra cosa que quedaría de alguna manera validada gracias al modelo holográfico, porque ya la información no es local. Existe la posibilidad de información no local y que viaje a velocidades, no viaja, no hay un viaje, es instantáneo. Entonces, eso explica mucho lo que es la intuición, lo que son las correlaciones, las sincronicidades, cómo es que se dan de una manera instantánea, pues, y son posibles, y son reales, y son... Mucha gente no necesita que uno se los demuestre con una teoría para saber que son ciertas. Esa no es la idea. O sea, la idea es poder incorporar más bien a la ciencia a este lado. ¿Sí me explico? Decirles, a ver, ya paren de sufrir, ya dejemos de sufrir. O sea, ya participemos aquí de este maravilloso juego que es la vida, la existencia, y de este universo tan maravilloso que finalmente, si estamos entendiendo todo lo que estamos diciendo, estamos implicando que el universo es un ser vivo, que el universo es un ser vivo, y uno de los resultados también que se pueden ahora, digamos, demostrar a través del modelo holográfico es que es un ser vivo, pero además estamos viviendo dentro de un agujero negro. El universo cumple las condiciones de un agujero negro, y ya desde la teoría holográfica es un agujero negro o blanco, porque depende nuevamente de si estás dentro o fuera. Entonces, si estás desde afuera, de pronto somos un sol en otro universo. O sea, de pronto la argósfera de ese agujero negro es lo que llamaríamos un sol. En nuestro sol, de pronto adentro hay un universo. Y eso ya son palabras mayores. O sea, estamos hablando aquí mientras más profundo vayas en la meditación, mientras más profundo vayas conectando con tus escalas internas, más lejos llegas hacia afuera en las escalas externas. Eso es lo que te está diciendo el modelo holográfico. El modelo holográfico te está diciendo que hay una relación invertida de masa, en masa, la que conocemos como masa nuestra, la masa en reposo y la masa holográfica. Esa relación invertida es la que hace que si yo en mi meditación estoy a la escala de una célula, estoy abarcando un sistema solar. Si estoy a la escala de un protón, estoy abarcando ya una galaxia. Si voy un poco más adentro, ya abarco la escala eso es así. Es así. Entonces, es fascinante, es apasionante, es sanador. Para mí la palabra es sanador, porque al menos ese fue para mí el caso. Sí, incluso temores que uno tiene en una sociedad en la que tienes tanto miedo a vivir, porque le tienes pánico a la muerte. Entonces, el miedo directo no es el miedo a la muerte, el miedo es a vivir, porque si hago esto me voy a morir, entonces mejor no me muero. Entonces lo estamos viendo ahorita con esta situación en la que estamos pasando, ¿no? Entonces hay un pánico a vivir espantoso. Lo que puso en evidencia es un miedo a la vida extraordinario, o sea, enorme. Entonces, si entiendes que todas las escalas están conectadas, si entiendes que como es adentro es afuera, que sería el principio hermético, como es arriba es abajo, pero nosotros lo vemos desde el sentido holográfico, como es adentro es afuera, entonces ya realmente no hay muerte, no como nosotros la entendemos, y pues imagínate toda la libertad que eso te da, pero a la vez la responsabilidad que te da, y a la vez también otro aspecto con el cual estamos, de alguna manera, compitiendo en el modelo holográfico, y una de lo que para mí sería los mensajes más importantes cuando la comunidad científica vea, o si los alcanza a ver, los trabajos ya, y ya con lo que está por venir, yo creo que va a ser un parteaguas también, pero es el hecho de entender que nosotros, evidentemente, si estamos en esta red de conectividad, hay ahorita una enorme preocupación en la física, en la ciencia, porque están modelos que están viniendo a sustituir lo que nosotros habíamos entendido, que son las redes neuronales artificiales, la inteligencia artificial y todo esto. Eso está llegando con muchísimo impacto, con muchísima fuerza, y puede desplazar por completo todos los modelos teóricos que existen hasta la fecha. Si no fuera por el modelo holográfico, no tendríamos escapatoria, o sea, no habría opción. No habría opción.
No habría opción porque están llegando, están prediciendo con muchísimo más rigurosidad, están entendiendo cosas que nosotros mismos no estamos viendo. Pueden expresar propiedades emergentes. Muchos de mis colegas cuando incluso están desempleados se van a ciencias de los datos, hacen redes artificiales, terminan dedicándose a la teoría de la información desde el punto de vista de las redes neuronales y la inteligencia artificial. Y vamos a terminar todos siendo programadores así en un mundo virtual, y está toda esta discusión ahorita en boga de si la realidad es una simulación numérica. Personas con muchísima influencia, influencers de la ciencia, de la tecnología, están promoviendo ese mensaje de que vivimos en una simulación numérica, y esa es una cosa que no tendríamos otra opción para creer si no fuera porque el modelo holográfico nos está diciendo que esto es un organismo vivo, que es vivo porque hay un intercambio de información de superficie a volumen que se conecta con todos los demás, con las demás unidades, es decir, es un sistema que está vivo. Entonces, no es una simulación numérica en ese sentido, ¿no? Si hay una red neuronal, si la red neuronal es, por supuesto, y se están viendo cada vez mayores correlaciones entre el funcionamiento de un cerebro y cómo es la simulación numérica de la materia oscura en el universo, y se ve que son filamentos como redes neuronales, o sea, cada vez, y las correlaciones cada vez son más directas, es decir, prácticamente ya no hay duda de que vivimos en un universo que es un espacio neuronal, un espacio mental, un espacio de Exacto. procesamiento de información, de procesamiento de emoción, de experiencia. Y otra cosa súper importante, el espacio, este espacio en el que nos estamos moviendo, con todas estas propiedades que tiene, también tiene la propiedad de guardar registro en su estructura. En la estructura del espacio-tiempo se guarda el registro de la experiencia. Es como un disco duro. Entonces vamos guardando registro de la experiencia, y por esa razón, y esa es la razón por la cual se está expandiendo, porque necesita cada vez más superficies sobre las cuales codificar la información. Entonces, y va expandiéndose porque va teniendo cada vez más información de las experiencias que se van acumulando, de las experiencias de toda perspectiva, de todo punto de vista que genera información. Desde un átomo, una molécula, todo aquello, todo eso está generando, imagínate, terabytes, petabytes de información, todo eso queda almacenado en la estructura del espacio-tiempo. Es como si fuera su memoria, pues. Por eso en el modelo holográfico hablamos de espacio-memoria y no de espacio-tiempo, en el registro del espacio-memoria. Y bueno, eso conectaría con los registros akáshicos que se usan mucho en los temas, digamos, de la espiritualidad, de constelaciones familiares y todo esto, ¿no? El campo Exacto. morfogenético de Rupert Sheldrake, ese campo morfogenético sería este mismo campo de memoria. Entonces, bueno, esas serían las conclusiones, digamos, más importantes las consecuencias más importantes de esta manera de ver, digamos, y de cuantificar estos fenómenos, y también el hecho de que el protón, pues ya como hemos dicho, sería también un agujero negro si lo vemos desde adentro. O sea, el protón son escalamientos de agujeros blancos negros. Nuevamente, la parte blanca es dependiendo de dónde tú te posiciones con respecto a él. El protón desde afuera uno lo ve como un protón, como una masa, bueno, no la ves realmente directamente porque está muy pequeño, pero digamos que la infieres y tendría el volumen que ya se asume que tiene, que se corrobora que tiene, porque esas suposiciones se van corroborando a medida de que vas haciendo, creando realidad sobre ellas, y se sostiene, digamos, ¿no? Cuando vas viendo que puedes ir sosteniendo eso que se va creando, entonces estás diciendo, menos mis inferencias de que existe un electrón, de que existe un átomo, de que existe un protón, son válidas. Son válidas y están funcionando. Entonces, bueno, la inferencia de que existe esta unidad de Planck, de que existe este volumen de Planck y que cumple con todas las propiedades que cumple y que nos aporta todo lo que estamos diciendo que aporta, aunque era una inferencia al comienzo, era una hipótesis, está mostrando un nivel de coherencia y de consistencia bueno, que nos da la seguridad y la certeza, digamos, de que estamos haciendo algo que es riguroso, que es cierto, que es válido, que tiene valor, que es válido. No es la única perspectiva, es una de tantas, pero esta aporta estos elementos. Tal cual. Tal cual. Sí.
Y para Y comprender para comprender en mayor en detalle o detalle o también para también para comprender más bien su influencia e implicancias en la en sociedad la y en su sociedad y en su organización, organización, ¿qué qué perspectivas y perspectivas y beneficios beneficios vislumbras vislumbras para ella al para considerarla y ponerla en práctica también o aprovecharla para Claro. ese mismo modelado? Mira, yo sueño, por ejemplo, una vez que ya tengamos este último trabajo que está por salir y que digamos que va a terminar va a cerrar un capítulo, va a cerrar el capítulo digamos, de lo que nosotros podemos llamar realidad física, vamos a llamarlo así, hasta un cierto, en lo que está inscrito en nuestro realm, de lo que podemos nosotros abordar desde donde lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, eh, y bueno, ahí el tema de, por ejemplo, de entender el origen de la energía es muy importante. Entender el origen de la energía es algo muy importante porque es una de las cosas que más nos tiene a nosotros, digamos, condicionados, ¿no? La energía es lo que necesitamos para vivir, para trabajar, para toda una cantidad de cosas. Si entendemos el origen de la energía y sabemos cómo conectarnos a ella, ¿no? Además, pues todos los conceptos que tenemos ahorita, todas las creencias limitantes en las que vivimos, como de la escasez, todo esto pues puede cambiar radicalmente, ¿no? Imagínate nosotros poder de pronto extraer energía directamente del vacío, que es lo que hacen en realidad los sistemas biológicos, ¿no? Los sistemas biológicos se van autoorganizando en función de esa extracción de energía, porque esa fuente a diferencia de cómo se predice en las teorías oficiales de la cuántica, en este modelo holográfico, lo que acabo de mostrar no es que no es aleatoria y desordenada, es que es altamente coherente y altamente organizada. Es un ente de alta organización, de alta organizabilidad. Entonces, eso es la fuente de la negentropía que nosotros hemos estado buscando. Ese es el otro santo grial. ¿Cuál es la fuente del orden aquí? Porque todo según las teorías, digamos, predominantes, vamos a la muerte térmica, a la homogenización. La muerte térmica es ya la entropía máxima y ya no hay diferenciación, ya no hay la muerte, digamos, la muerte del contraste, de todo de lo que vemos, ¿no? Eso es lo que te predice la teoría oficial, imagínate. Entonces, ¿cómo puedo yo como ser humano sentirme tranquilo? Aunque yo no lo vaya a ver, la muerte entrópica del universo, quizás yo no la voy a ver ni millones de generaciones después de mí, pero no es algo muy, vaya, que no es algo que te aporte mucho alivio, digámoslo así, ¿no? O sea, yo creo que esto puede tener implicaciones muy fuertes, el comportamiento de los seres humanos, por ejemplo, cómo se comportan en sociedad. Si tú estás en una situación espiritual diferente, individual, de mayor, como de mayor paz, de mayor plenitud, porque sientes más confianza, te sientes mejor contigo mismo, con tu entorno y tienes más confianza, pues eso se va a traducir inmediatamente en la manera en la que te relacionas con tu entorno y con los demás seres humanos, con la naturaleza. No, la extracción de la energía ya no tiene que pasar por la manera en la que la hacemos, no tiene que ser la combustión, no tiene que ser el petróleo, ni siquiera la electricidad, ni la energía solar. Puede extraerse directamente del espacio, ser una especie cósmica, digámoslo así, que bueno, ya hay indicios de que ya lo fuimos, ya lo somos, o sea, ¿no? Dependiendo de cómo de las fuentes de información a las que uno accese, pues uno se entera de otras cosas. El hecho es que podamos tenemos un cierto tiempo también para poder permanecer aquí, digamos, en el planeta como si fuera nuestro hogar. O sea, es decir, somos una especie que hasta ahora ha devastado al medio ambiente, que no entiende mucho, está totalmente desconectada de la naturaleza, desconectada de su propia esencia, de la esencia del otro y de lo que le rodea. Y en parte digo que las razones de esto son en buena parte ese racionalismo materialista a lo que nos empujó la ciencia en muchos aspectos. Eh, pero esta nueva perspectiva yo siento que nos puede aportar esa confianza, esa seguridad, esa alegría, ¿no? esa esperanza, esa alegría. Y,
Y bueno, a mí se me ocurre que con el modelo holográfico puedes incluso crear nuevas órdenes, nuevos ordenamientos, digamos, sociales, nuevos ordenamientos, digamos, económicos. De pronto se pueden generar nuevas finanzas, unas finanzas que respondan al principio holográfico. Un sistema económico que responda al, al principio holográfico, que es un principio de creatividad, de abundancia, de generación. Es un principio generador, porque estamos hablando de todas las reglas que fueron necesarias o que hemos entendido o como las hemos entendido para poder crear todo el orden que observamos, como de una semilla, por ejemplo, una semilla, eso es algo insólito. Una semilla de aguacate, de una semilla, no, de lo que sea, tú tienes una semilla y tú la siembras. ¿Cómo en la semilla? Y ese es el principio holográfico. Ahí está la potencialidad de la planta completa en una semilla. Ahora, lo que nos está diciendo el principio holográfico es que la información no está en la semilla. La semilla es solo el radio, el transmisor de la información. La información está en el campo morfogenético, y la semilla lo que hace es decodificar esa información. La información y la potencialidad y la energía y todo lo que hace que esa semilla se convierta en un árbol, en una fruta y todo lo demás, no está en la semilla. La semilla es solo el radio, pues sí, el que decodifica esa información. Es como decirte el código, sí, el decodificador de esa información, pero la información obviamente no puede estar en la semilla. ¿Cómo puede estar en algo así toda ¿no? No solo eso, de una semilla puedo generar una plantación entera. Ahí violas totalmente el principio de conservación de energía, de masa, de todo. ¿Dónde entra en la física? Estos son los principios que yo digo, ¿por qué no los cuestionamos de manera más abierta? O sea, ¿dónde está? Entonces dicen, no, es que en la biología todavía no se entiende bien la biología, en la conservación de la energía y de la masa y todo esto es todo un tema y la biología. Eso nada más en la biología, pero resulta que, bueno, carajo, somos seres biológicos todos y a mí me interesa o sea, tener bueno, ¿no? Si no la certeza, pues, por suerte no hacía falta, digamos, que tuviéramos esta certeza tan cuantificada para que hay gente que lo ve, lo vive, lo percibe, lo siente, lo experimenta de manera directa, ¿no? Esto sí nos proporciona, digamos, muchos elementos para muchas otras cosas, ¿no? Para muchas otras cosas, una tecnología más acorde con el medio ambiente, una manera de relacionarnos entre nosotros, una civilización más coherente, más armoniosa, con menos miedos, con menos traumas quizás. Como te digo, esto para mí fue muy sanador. Entonces, desde mi perspectiva, posiblemente para otros, yo me he encontrado con la gran sorpresa que a pesar de que esta es una teoría física, o sea, estamos hablando de ecuaciones, matemáticas, conceptos, geometría, la gran cantidad de personas que siguen a Nassim Haramein no son científicos. La mayoría de las personas que lo siguen, o sea, que están conscientes de su teoría, encuentran en él la parte espiritual, encuentran en esta teoría un valor espiritual muy profundo, ¿no? Y eso es también en parte porque él es un excelente divulgador de la ciencia, un excelente divulgador de la ciencia, pero él es físico, o sea, es realmente un físico de altísimo nivel, pero es una persona también con una visión, con un misticismo, con una espiritualidad muy desarrollada. Entonces, otra cosa que está genial, brutal, digamos, en este periodo está chidísimo, es poder conectar esos dos lados, ¿no? La ciencia y la conciencia, la ciencia y espiritualidad, que es una parte en la que yo trabajo también, de Ujú. cómo, de cómo vemos, porque lo que hicimos ahorita fue reducir todo al Planck, o sea, ya todo quedó definido en torno a esta unidad del volumen, ¿no? Y eso está padrísimo, porque ya todo quedó muy bien confinadito ya sabemos quién es el Y creador, ¿no? desde ahí, claro, pueden comprender ese ordenamiento explicando, como decías antes, eso reflejado en incluso nuestra vida misma en diversas áreas, como Sí, esta perspectiva que nos ibas compartiendo. sí, no, Muchas gracias. sí, Sí. Ajá. sí, sí.
Iba a decir que, bueno, muchas gracias por sus investigaciones, todo lo que están difundiendo y compartiendo, y lo que en esta ocasión también nos estuviste facilitando en esta hermosa ponencia. Y quería invitarte entonces a que nos compartas, si quieres, un mensaje, una reflexión final para ir concluyendo esta linda entrevista. Sí, claro que sí. Bueno, es un momento espectacular yo siento que en mi caso en particular justifica plenamente haber nacido en esta época. O sea, yo hasta conocer esto que estoy conociendo, tener este nivel digamos, sí, de certeza, de confianza en la vida es muy importante. Desde el punto de vista que para ti sea importante hacerlo, es así. El mío en particular fue este el camino, pero hay muchos otros. Lo bonito de todo esto es que se van a ir entramando, se van a ir empalmando y conectando. Pues es fascinante estar para presenciarlo en este periodo, no sé, de la humanidad, del planeta, del universo. Es algo de lo cual me siento muy afortunada, muy honrada, muy humilde al respecto y que espero pues que quienes hayan visto esta presentación pues también puedan compartir un poco de este entusiasmo, pues, de este optimismo, ¿no? Porque sí, sobre todo es un mensaje de optimismo, de que sí, las cosas están difíciles, hay problemas por aquí y por allá, parece que hay mucho caos, mucha desarmonía, pero sí hay un orden subyacente. Y algo que quizás sería bueno mencionar aquí es que el tema, porque quizás a mí una de las cosas que a mí me preocupa cuando uno aborda el tema del modelo holográfico y esta unidad de volumen, que es la unidad esférica de Planck, es que uno se queda así como que con la sensación de que sigue siendo algo materialista, como que, oye, pero ya me definiste aquí algo que es algo material. Yo quisiera compartir que esto que estamos haciendo y en lo que yo estoy involucrada directamente es en cómo esta unidad de la que estamos hablando también es un quantum de conciencia, es una unidad de conciencia, de algo que genera conciencia, es un mecanismo de retroalimentación per se. Y siento que eso es algo muy importante porque conecta el tema de la conciencia directamente con el tema de la física y de todo lo demás, ¿no? Entonces, ese sustrato del que estamos hablando, que es una unidad esférica, que es un átomo de geometría, tiene, digamos, muchas más propiedades de las que estamos aquí compartiendo y bueno, solo para que sepan que la historia no acaba ahí, que continúa. Y bueno, entonces, así está. Muchas gracias entonces por esta introducción, ya que obviamente son años y años de lo que has estado sí, investigando, elaborando y todas las actividades también que estás facilitando y que continúan esos aprendizajes y desarrollo de aplicaciones. Así que te Sí, agradezco por participar en este primer congreso de Cosmosociología y aportar esta perspectiva y herramientas. pues muchísimas gracias, Hernán, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer. E e igualmente para nosotros. Muchas gracias. Finalizamos así entonces una nueva entrevista de este primer Congreso Internacional de Cosmosociología, las leyes universales en la vida cotidiana. Les invito a continuar disfrutando de las próximas ponencias, también revisitando las anteriores, que pueden encontrar en este mismo canal o en las webs aquí descritas en esta misma pantalla. Y estén atentos también que varios de los invitados, varios de los ponentes, van a estar facilitando diversos talleres en los cuales profundizan sobre las temáticas y herramientas que nos estuvieron compartiendo. Así que les saludo por ahora y les veo en las próximas ponencias.